seria econòmic si realment això es quedés clar, perquè ara perden uns i perden els altres. Res més, gràcies. Gràcies, Jaume. A veure, abans que, com el Jaume ens ha dit que ha de marxar, oi? Abans, sí, i segurament el debat l'iniciarem quan ell ja no hi sigui. Si teniu alguna pregunta, aprofiteu ara, i si no, calleu per sempre. Ho dic perquè cal la pena preguntar-li a algun dels temes. Si teniu alguna pregunta, si no, passarem al següent ponent. Cap? Ni una? Això vol dir que ha quedat tot molt clar, Jaume. T'he explicat molt bé. Perfecte. Molt bé. Ara ens toca presentar a José Manuel Pascual Martín, que és el director de màrqueting de gran públic per Catalunya de Telefònica. Ell és el responsable... Parlant en castellà? Sí, sí. Una miqueta en català. El meu català pot millorar, però... Bueno, perfecte, ens farà la presentació en castellà. Ell és el responsable del departament de màrqueting a la divisió d'aquí de Catalunya de Telefònica, i sobretot la seva tasca fonamental se centra en les seccions de llançament i comercialització de la nova xarxa de fibra òptica pel mercat residencial. Abans de tot, perdoneu, el Daniel Condemines, puja, sisplau, ja que tenim una cadira buida, oi? No cal, ja, queda't. Això és més lògic, no? Ja estic. Molt bé. Sí, endavant. Gràcies, Ferran. Bon dia a tothom. Em dic José Manuel Pascual i em dic director de màrqueting para Telefónica en Cataluña. Yo os voy a hacer mi presentación. Llevo 2 años en Barcelona. Hemos abierto una división de marketing centrada en nuestro mercado catalán. Y os voy a hacer la presentación cómo vemos nosotros el mercado desde una compañía que tenemos clientes actuales, que tenemos que defender día a día nuestros ingresos y que tenemos que presentarnos a nuestro controller y a nuestro grupo de financieros para decirles: mira, creemos en la televisión de pago y para el año que viene necesito que me des un dinero para hacer publicidad, para hacer marketing, para poder ganar clientes y para poder seguir manteniendo este negocio que creemos. Entonces, más o menos os voy a hacer las preguntas que nos hacemos todos los días el equipo de marketing que tenemos que defender este servicio, y las dudas e incertidumbres que el mercado nos está ofreciendo. Estoy totalmente de acuerdo con la presentación de Jaume, ha sido clarísima y coincido con él en la experiencia que tenemos de la televisión de pago y lo que estamos sufriendo algunos mercados. Pero traigo la primera presentación, es esta. Esta es la foto del número de clientes que contabilizamos de pago, y aquí están desde los que utilizan el satélite, Gol TV, los canales como Telefónica con la IPTV y su producto Imagenio, todas las cableras como están ONO y todos los cableros locales. Y esta es la foto que nosotros vemos. Podemos remontarnos para atrás y el mercado venía creciendo, pero lo que es cierto es que desde hace un año es un mercado que decrece. La gran cifra que nunca os dirá nadie es cuál es el churn que tenemos, o sea, las bajas del servicio que tenemos todas las compañías. Es como nuestro gran secreto, porque nosotros mantenemos clientes, pero a un gran esfuerzo de captar y perder. Es lo que llamamos, estamos en la lavadora comercial. Es decir, nosotros al final tenemos que hacer un gran esfuerzo para conseguir clientes que se queden a costa de saber un mercado que también rota mucho. Porque los contenidos, la gente no sabe los contenidos de pago, el valor que tienen. Nosotros tenemos que ser ilusionistas y decirles: estos contenidos son muy buenos, pero cuando los prueban hay una gran parte del mercado que no se queda, que desaparece la televisión de pago y se queda tranquilamente con los contenidos que recibe de una TDT en abierta o de la televisión, y es muy difícil mantenerle en un mercado que pague por contenidos. Esa es nuestra realidad que tenemos todos. Pero viendo la foto
del último año, pues hombre, vemos que el mercado ha perdido en general 2,2 puntos de abonados. Esto pues nos preocupa a todos, pero viendo lo que hay fuera, no pensamos que es un mal mercado. Es decir, si comparamos con lo que ha caído la venta de coches o otros productos, pues parece ser que la crisis siempre ha mantenido la televisión de pago en unos niveles aceptablemente de las últimas cosas que alguien deja en su hogar. Entonces, con esta foto nosotros tenemos que trabajar el presupuesto del 2013. Y cuando a mí me pregunta el financiero qué va a pasar y cuánto voy a poder, pues empiezo a ver cuál es mi entorno y cómo funciona. Traía una presentación animada, pero por algún problema de compatibilidad con el ordenador lo traigo en PDF y os lo voy animando verbalmente a ver si os lo explico. Aquí debería aparecer primero que nosotros, yo cuando le digo al controller, oye, ¿qué es lo que yo tengo para poner en valor al mercado? Y digo, bueno, pues una plataforma como la que tiene Telefónica, que fue la primera plataforma IPTV que se lanzó, y yo fui el responsable del lanzamiento en España en el año 2004, yo llevo desde el año 2004 vinculado a Imagenio, y fui haciendo demostraciones de lo que pone ahí Video on Demand por todos los lanzamientos. Y en el año 2004 ya hacíamos demostraciones de lo que era un vídeo on demand, rebobinar, avanzar, y sorprendía en el año 2004 esa facilidad que ahora lo vemos muy natural, pero era algo sorprendente. Y nosotros en esta plataforma, por nuestra tecnología, que en esto sabréis mucho más que yo soy ingeniero, pero me he deformado mucho ya hacia el marketing y hacia las ventas, y me paso el día analizando comportamientos del mercado y cómo va el público y por dónde podemos vender más. Entonces, bueno, esta es nuestra realidad. Estas plataformas que ya todos lo vamos asumiendo como que el vídeo on demand es importante porque cambia los hábitos entre la televisión en directo y lo que tú puedes tener. Se crea un videoclub con un sistema de streaming que nos permite pues jugar con unas posibilidades interesantes. También tenemos plataforma, nosotros ofrecemos 80 canales de televisión y tenemos además canales de alta definición, que entendemos que la alta definición, todos pensábamos hace unos años que era un driver que iba a animar a que la gente pagara por la televisión y todavía no lo estamos viendo, esa es la realidad. Es un driver de calidad, pero no sé si de ingresos. El fútbol, realmente estamos viendo que es el verdadero motor de estas plataformas de pago, y este año lo vemos mucho más porque ya no hay tantos partidos en abierto, y entonces hemos visto ese pequeño repunte que veíais en la primera presentación de gente que entra en la plataforma principalmente por el fútbol. Yo creo que el fútbol se mueve entre un 30 y un 70% de los clientes que pagan nuestra plataforma, imagino que será motivados por el fútbol. El resto está motivado por el vídeo on demand, por las series y por tener, pero cada vez es cierto que va a la baja, y ahora contaré la causa. Y bueno, cómo no, pues el Barça tira mucho y el Madrid también. O sea, todos los partidos, bueno, voy un poquito más rápido, me indican. Entonces, ¿qué hacemos las compañías de telecomunicaciones para poder estar en el mercado? Pues no es ni más ni menos que empaquetar. Hacemos un bundle para que el margen de la televisión es bajísimo en nuestros productos. Y entonces, cada día vamos paquetizando cosas para comernos el margen que tienen otros productos, que es la voz, la línea y la conexión de banda ancha. Es la única manera de salvar. Si nosotros pusiéramos el mismo margen a la televisión que tenemos en otros productos, posiblemente tendríamos muchísimos menos abonados. Pero entendemos que es fidelizador, intentamos trabajar el margen con paquetizaciones. Aquí veis la última que tenemos de la fibra óptica, que por 59,9 tenemos 100 megas, y ahora contaré un tema de la fibra óptica. Y esto es lo que paquetizamos en televisión, es decir, estamos sacando paquetes, bien en fibra óptica o bien en ADSL, pues constantemente bandelizado, para que el cliente tenga un único producto de todas las telecomunicaciones de su casa, simplemente salvando el ocio, pero sacrificando la televisión. Lo vuelvo a decir, la gente ahora lo que quiere es internet y hablar por teléfono. Cada vez menos el cliente nos demanda en primera llamada o en primera visita a una tienda la televisión de pago. Oiga, quiero contratar televisión de pago. Pues os puedo asegurar que hacemos un esfuerzo muy grande para que nuestros vendedores, cuando alguien viene preguntando por un smartphone, termine saliendo de la tienda con una televisión de pago. Y eso nos cuesta mucho dinero, mucha presión comercial, y todos nuestros incentivos van vinculados a que nos traigan un número de imágenes, en este caso de televisiones, que nos cuesta muchísimo que el vendedor, porque el mercado tampoco está que te lo demanda tanto, tenemos que hacer una fuerza del mercado. ¿Qué tenemos en Barcelona que hemos hecho este año?
Pues mira, nosotros hemos conseguido que Barcelona sea la primera ciudad 100% de fibra óptica hasta el hogar. Ha sido el gran desarrollo que hemos hecho este año, con un esfuerzo grandísimo. Todos los hogares de Barcelona ciudad ya pueden disponer de 100 megas. Solo falta que el presidente de la comunidad haya dado permiso, pero tecnológicamente nosotros ya podemos llegar al 100%. Nosotros, ¿para qué entendemos que está funcionando esta tecnología? Nos va a dar una oportunidad de traer mejores contenidos al mundo de las redes, de Internet, pero nos aparecen nuevos actores. Esto venía animado y van apareciendo todos poco a poco, pero los cuento, estos son los actores importantes que vemos en este momento. Primero, los smartphones. Ya saber que España es el país de Europa que mayor penetración tiene de smartphone de todos. No hay ningún país, ni Alemania, ni Inglaterra. Nosotros tenemos una penetración de smartphones, la primera de Europa. Y vemos cada vez más que se están descargando contenidos de vídeo en los smartphones. Eso es una realidad. Nos obliga a disponer de unas redes 3G o superiores muy grandes. Es el esfuerzo inversor que estamos haciendo, pero porque lo estamos viendo que los clientes nos lo demandan. Y bajo el gancho de entrar a comprar un smartphone, nosotros intentamos al final que salga con un producto, con sinergias, con la televisión, etcétera. El segundo driver que estamos viendo son las tablets. Sorprendentemente, están dinamizando el consumo de vídeo en la red, que lo medimos a pasos agigantados. Ahora tengo alguna demostración. Y nos ha sorprendido porque no es un producto meramente para los jóvenes. La gran sorpresa es que estamos viendo que familias y personas mayores dedican muchas horas ya al día a ver esos 4, por ejemplo, hay muchos canales, pero Antena 3, La Sexta, 24 horas, lo ven en servicios que estáis viendo que todas estas empresas ya ofrecen con mucha facilidad, sin tener que encender un ordenador, simplemente tocando en la pantalla y ves programas de televisión en diferido. Esto lo estamos viendo, acaba de fragmentar la familia, o sea, es decir, los jóvenes utilizan mucho Internet con el ordenador, los adultos utilizan mucho Internet con la tablet. Y eso lo estamos viendo tremendo y creemos que es una oportunidad. ¿Cuántos de estos evolucionarán a un mundo de pago? No lo sabemos, pero de momento del gratis, del mundo gratuito, cómodo de hacer, está funcionando. El tercer punto son las Smart TV. En esto nosotros entendemos que va a dinamizar, se me ha escapado. Gracias, Udal. Va a dinamizar el mercado, pero nos va a desintermediar a todos. Es decir, esto va a hacer con el uso que nos acostumbremos a un mundo muy fácil en la televisión, y en España muy fácil suele ir unido a no pagar y a ser pirata. O sea, al final esto es una evolución que según avance va a ir facilitando el acceso a un mundo que ahora eran los jóvenes que entraban en webs, que podían hacerlo, y esto lo va a facilitar. Entonces no sabemos si esto va a favor de la televisión de pago o va en contra de la televisión de pago. Tenemos nuestras dudas. Y luego existe el cuarto concepto, el over the top, que es en el cual, pues hay puesto algunas, está Wacky, Netflix, no veo lo mismo que comentaba nuestro anterior ponente. Aquí vemos una verdadera oportunidad, es decir, al final todos los servicios que vayan sobre estas nuevas redes que estamos sacando tendrán una oportunidad, pero no sabemos cómo se monetiza todo esto. Os traigo algunos ejemplos de ver cómo se descarga por horas ahora mismo en Estados Unidos la descarga de televisión según dispositivo. Veis que las tablets a las 9 de la noche ganan a los teléfonos y a los ordenadores. Esto es una realidad. Por otro lado, también ya se está viendo en el mercado americano que plataformas como Netflix o Hulu ya están monetizando esta parte del vídeo, pero no lo estamos viendo todavía en España. Ya veremos aquí algún compañero nuestro que nos cuente cómo va su experiencia, y dejo estas 3 preguntas abiertas, que son las mismas que tenemos los que estamos en el día a día, y el año siguiente tenemos que pedir dinero. ¿Seguirá siendo el fútbol el soporte principal de la televisión de pago, o al final todos iremos con la roja directa y nos valdrá con una mala calidad pero no pagar por el fútbol? Eso es una realidad, se está fragmentando y está pasando. Encontraremos un modelo de pago que consiga ingresos estables estilo Spotify. Hemos visto ahora que John Vía sacaba una tarifa plana de contenidos, no sé con qué profundidad, pero estilo Spotify, que podría ser el éxito, pero lo encontraremos.
o lo que os comentaba de los Smart TV. Los Smart TV ayudarán a la televisión de pago o ayudarán a que entre el mundo libre en las televisiones. Pues hasta aquí mi presentación. Tengo 1000 datos y 1000 cuestiones que imagino que en la mesa de ronda os podré ayudar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Ara és el torn del Joan Montleón, que ens portarà un tema, jo crec, molt interessant, des del